Amigo, Vos se te das cuenta que estuve mal desde hace una semana y salí, entrené, salí y jugué un partido. Sé que imagínate cómo estoy ahora. ¿en Ay, serio estás de desnudez parcial? Me estás cargando, boludo. Poronga, no puede ser que te sea desnudez parcial. Dije de que es masita con mis amigas, boludo, no lo puedo creer. Oh, está recaliente, gordito. Re heavy. Pasa que desde que dijiste que a tus amigas los La menores, paga la está re electricidad. jede. Nico, eso se paga. Sí, Sí, 200 este pesos. es el Walker Machine. ¿Cuánto cuesta? 200 200 pesos. pesos. Uy, a ver Perfecto. esto. Regálamelo, Axel. Ok. Sí, hágame helado, viste. Yo re interesada. Es que Axel me ha ofrecido varias veces comprarme cosas, pero nunca me compró nada. Tiene música, qué poronga. Es que yo no tengo plata en Steam. Me gasté todo. ¿Qué te compraste, gordo? Un par de juegos y un par de boludeces. Y me lo voy a comprar igual el coso ese después. Porque está fachero. Axel, ¿qué es esa foto de TikTok? ¿En qué momento te sacaste esa foto? No tengo idea. Ah, ¿qué necesitas ayudar? ¿Dónde la sacaste? No tengo idea. La encontré y me la puse. Encima, ¿tenés la... ¿Tenías esa gorra? ¿Qué hiciste con la gorra esa? La tengo en casa. Pero si vos en la salida no tenías esa gorra. Sí. O sea, se la había dado a coso. Spawneó en mi casa y se lo ganó. Qué flasheada, boludo. La tuve todo el coso. No la trajiste vos, gato. ¿Qué no, hijo de puta? La tuve todo el 15. La tuve el 15. todo el 15 la tuve la gorra ¿Qué esa. pasa? La gorra Pero Ah, la verde. verde la- sí. Se la di No, a la la Juli porque me otra, la pidió y después la agarré cuando se iba me dice la tomá. Juli, por eso no me acordaba Ajá. de esa gorra. Porque no, ¿Qué tengo, claro, si no, qué no bueno. la tenías a esa gorra puesta a la salida, dije, qué raro. Yo la perdí. ¿Sabés quién me sacó mis gorras? ¿Quién? No ¿Quién? voy a decir. Bueno, entonces, ¿para qué decir? Sí, claro, pero tú, ¿sabes quién me sacó mi gorra? No voy a decir. No voy a decir. Ah, dale, un coso. Bueno, no importa. El Joa H, ese, decime, ¿qué te ayuda? ¿Qué pasa, Nico? No, le digo a H que me dijo para que lo ayude. En el 3, tipo el que es el de los circuitos. Sí, ¿qué pasa? Lo Es el pasaron que, a ese. es el que literalmente no entiendo nada. Ok. Mira, tiene las re tetas. Ah, y escuchen, la última clase explicó algo que tipo era interesante, pero no me acuerdo. Es la del problema 3, XD. Claro, por eso. Bien. Pero sé que le sacaron fotos. Sí, pero no sé dónde está esa foto. Sé que se la salió María Ángela, pero. Está en el grupo. Yo la busqué, boludo, no está. Te juro que yo no la encontré, quiero decir. No es que no sé si lo. Pídanle a María Ángela, ella la sacó. Pero, tío, pero en resumen, yo me acuerdo más o menos cómo era. Todo pateado. ¿Sí? No best friend. ¿Dejará que sea Bueno, la decime, a ver. carpeta abierta de vuelta? Nada, ¿entendiste, H? No. Bueno. ¿Estás mirando? Sí. Bueno. En resumen. Bueno, para hacerla corta, no voy a sacar las corrientes, porque las corrientes ya tienen que saber cómo sacarlas. Si no, Con quedan Leidom, musicando. Sí. Pero igual es con potencia, no es con Leidom exactamente, pero sí, digamos que sí. Esto es Leidom. Eso lo dimos durante el año. Si no lo sabías, sos un hijo de puta. Ahí vengo. Sí. Vos no tenés que hacer recuperatorio, Nico, Entonces- ¿no? ¿Eh? El recuperatorio vos no lo tenés que hacer. No, me saqué 7. Así que estoy. No, es la Pero me prueba. encantó. Igual me encantó porque a mí me tachó como 3 veces la nota, boludo. Primero me puso 73. 72, Después me puso 72. 73. Después me puso 70. Borró el 70. Me puso 72. Borró de nuevo el 72 y me puso 70. Bien. Tipo, flaco, decidiste. Me cago en la diferencia, boludo. No, obvio. Pero, tipo, flaco, ¿qué carajo? Tanto tenías que decir con 0,3% de cancha de tamaño. Bueno, a ver. Vamos a poner musiquita de LOL. Bueno, vos tenés esto. A ver. Primera instancia.
Sabiendo las corrientes, lo que tenemos que sacar es la sección necesaria para que digamos, haya una corriente admisible con un 70% de factor de utilización. ¿Bien? Sí. O un 30%, mejor dicho, pero no importa. Para que se entienda que serían 70. O menos. 70 o menos. Entonces, bueno, primero, vamos con la más chiquita, de 10. Bueno, la corriente de eso con la tabla, la sección 2,5, creo que era 4, 6 y 10. ¿Eso dónde mierda? En las tablas, boludo. La de 1 es base ¿Tabla de a... predicciones? No. ¿Qué? Espera, aguanta. Con la de tablas para el cálculo de... Chicos, ¿Qué? entré a Steam. ¿Se acuerdan que antes farmeaba cromos con bastante Sí. tiempo? Bueno, acabo de ver que tengo un juego que se llama Hentai Memory. No lo borres. Qué buen juego. Vos podés... Escuchá, vos los cromos, el otro día vi un TikTok que agarraba y compraba, tipo, no sé, compraba 10 juegos que salían, no sé, 10 pesos. 24 pesos cada uno. Sí. Y Los ponía, cromos. farmeaba todo y ponía que gastaba 200 pesos y con los cromos sacaba 300. Sí. Pero vos eso lo podés hacer una vez nomás, tipo, ¿sacaste esos 300 y después nunca más? ¿O? No, Eso, tenés que cromos. comprar juegos. Tenés que comprar juegos. Era O sea, 1, 1,5, el sentido 2,5, es 4, 6, 10. comprar juegos, farmear los cromos, vender los cromos y comprar juegos. Sí. Ajá. Nico, Pero no podés volver a farmear los mismos cromos. Es lo que te preguntás. Gati, ahí encontré la foto que decían de María Ángeles, eso es lo único que mando. Ok. ¿Me pueden decir Las secciones era 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10. Ah, era 1,5 era. Está en la tabla. 1, pero no 1,5, pienso abrir la 2,5, 4, 6. Y los valores de las corrientes eran 9,6, Sí, 13, eso me acuerdo. 18, 24, 31, 43. Bueno, primera instancia, vamos con I1. I1 admisible. Es igual. Bueno, de 1 milímetro no puede ser porque ya es menor que esto. Entonces ya directamente no. El profe lo que hace Ok. hace todo el laburo de decir, bueno, vamos a probar con la de 13. Sí, claro, pero Ustedes tengan sentido común y ustedes piensen, bueno, el factor de utilización es esto, mirá. Es, perdón, no, y sobre I admisible. Sí, sería la I de trabajo sobre la admisible Por 100. por 100, que sería un Ujú. porcentaje en resumen. Y ahora les explico, en este problema ustedes tenían 2 por caño, 1. Ponerle 13 por, creo que era 0,82 si no recuerdo mal, porque era 43 grados. ¿Cuántos grados estás? 43. 0,91. 0,91, bueno. 13 Para, no por entendí dónde 0,98. sacaste, no entendí dónde sacaste cada cosa. Estos son valores de la tabla, todo esto son valores de la tabla. Sí, pero Los el valores 1, es de los conductores por caño, porque es, o sea, hasta 3 conductores es factor de corrección 1. de 1. Sí, Ajá. y este- y este Cuatro es dos. hasta El 13 es porque la sección del conductor del cobre es... 1,5. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Porque tenés que ir es lo vos probando en elegís, realidad. Es lo que vos tenés que pensar. Tenés que ir probando. O sea, en realidad. estos cálculos no son yo tengo algo y lo saco de ahí, sino que al revés. Yo a partir de esto hago algo. Claro, ¿por qué usaste el 13? El 0,91 lo entiendo porque es entre 40 y 45 la temperatura. Bueno, a lo que te digo. Yo uso el 13 porque yo sé que la corriente que va a pasar por esta instalación Sí. va a ser de 10 amperes. Bien. Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de varios factores, pero en resumen, va a ser de 10 amperes. Ajá. Entonces, yo tengo que calcular una corriente admisible, o sea, es decir, un cable que soporte los 10 amperes sin dañar el sistema eléctrico. O sea que la sección sección va a ser de 1,5. No. ¿Por qué? Porque ahora entra el factor de utilización. El factor de utilización lo que te pide es que vos, esto tiene que ser menor, o igual al 70%. Entonces, Sí, o sea, lo que él Esto- dice es... O sea, ¿por qué elegiste el 13? Porque primero estás probando con No, 1,5 ya sé. sección. Claro. por eso te digo, No, te digo, porque eso es lo que preguntaba él.
Sí, por eso digo. O sea, vos lo que haces es calcular la corriente que vas a pasar por este cable, o por esta instalación, mejor Se dicho, ríe. por este caño, que son 10 amperes. Entonces vos tenés que buscar una sección que tenga una I admisible mayor de 10 amperes. Bien. En este caso, tenés las de 1,5, que es de 13. Luego tenés que ir viendo a partir de la cantidad de cables que tenés por caño y la temperatura ambiente, los otros dos factores, tipo este que depende de la temperatura y el otro que depende de la cantidad de cables por caño. Y esto te va a dar un valor, que en este caso va a ser, si no recuerdo mal, creo que era 11 como y pico, no me acuerdo ahora. Pero en resumen, no cumple esto. Te da 11,83. Bueno, Entonces ahora se supone que yo hago 10 dividido en 11,83 sobre y, y 100%. después eso lo multiplico por 100 y me da 84. Entonces no. Mayor que 70%. Entonces no va. Entonces, por eso le digo, ustedes usen el sentido común. Obviamente, 13 por 0,91 no te va a dar menor que 70, te va a dar más. Entonces tengo que usar el de 18 ahora. Sí, Claro. Sería 18 Lo que no entendí es el 3D. por por 0,91. el 3D. El 3D era el que tenías que sacar. O sea, el del cuál podría ser la temperatura máxima que soportaba el conductor con 7 conductores. Este sí me da 61%. Listo. Ok. Entonces, la sección La es de sección es de 2,5 2,5. Claro. milímetros por hora. Sí, eso lo hice bien yo. Y eso lo tenés que hacer en los tres cables, o en los tres caños, digamos. En este, en este, Lo hago con las tres corrientes, con la corriente 1, con la corriente 2 y después con la corriente total. Claro. sí. Ok. ¿Qué te iba a decir, Beja? Lo único que tenés que hacer, Beja, en ese es reemplazar los valores. O sea, Es que yo- en vez de 1 tenés 0,7. En vez tu corriente admisible va a ser la misma, eso sí. Va a ser 18. ¿De cuándo? 18. Porque eso no cambia. Pero lo que tenés que ver es la temperatura máxima que puede alcanzar. Yo lo hice de una manera que es tipo directamente vas probando. Vos sabés que estás en 43 grados, ¿bien? Sí. O sea, vos acordate que el tema de la temperatura va por rango, no va por temperaturas exactas. Entonces No, vos sí, tenés sí, de es por rango. 40 a 45, ¿bien? Después tenés de 45 a 50 y de 50 a 55. ¿Qué haces? Probá con la mayor temperatura, que es de 50. Y si te da menor de 10, sabes que el máximo de temperatura es 50. O sea, de 45 a 50. Ese es el mayor rango que puede alcanzar. O sea, esto es por razonar, digamos, no es por que haya, digamos, si querés ir probando de a uno en uno, podés. Pero es para Yo- hacértela yo- fácil, más rápida, no Creo que complicártela lo que tanto. hice mal fue que. Que yo lo que hice fue reemplazar en la fórmula de admisible, o sea, de conductores por caño por. Es que el profe hizo algo así, pero la verdad que yo no me No, acuerdo es que a mí muy me bien quedó eso. mal porque puse mal, o sea, hice ahí admisible por E igual a 18 amperes Ajá. por 0,7, que es el factor de conductores por caño, porque tiene 7, Está bien. y después hice por X, ¿me entendés? Como para sacar un coso, pero Es que por eso puse te digo, mal porque en el valor de corriente admisible puse 16,38. Lo que puse. claro, eso es lo que puede ser que esté mal porque eso te va a dar la misma que antes, te va a dar el mismo factor que antes. No, es que me dio otra cosa. Por eso, Entonces, bueno, por te eso lo tendré hice que dar el mal. mismo factor. O sea, no entendí Porque- bien cómo se hace. Ese. Por eso te digo, lo que te recomiendo es que reemplaces directamente los valores. No te la compliques tanto poniendo una inquita y tratando de despejarla. Claro, pero, o sea, hago lo mismo, tipo pongo 18 por 0,7 por y reemplazo coeficientes. Claro, y después pruebo con... ¿Cuánto es? ¿La tabla? A ver, realmente. No, ya me acuerdo que lo que hizo el profe. Espera. El profe hizo esto acá. Agarró 18 por X. Bueno, vamos a hacerlo con un poquito para que quede. Por Z es igual a 10,1. Ponele. 10,1, ¿por qué 10,1? 10,01. Porque la corriente, o sea, porque vos lo que estás buscando ahora es la máxima corriente admisible. ¿Bien? O sea, mejor dicho, perdón. La Es, temperatura máxima. sí, las condiciones máximas que pueda aguantar esa instalación eléctrica. Digamos, sí, la mayor. Con 7 caños de cosas.
con 7 cables por caño y con una corriente admisible de 18 y una corriente de 10. Entonces vos lo que sabes es que tu corriente admisible tiene que ser sí o sí mayor a 10. Entonces, hasta el 10,01, que ya es mayor, y ahora lo que haces es calcular, que sería 10,01 sobre 18, que no sé cuánto te da. Te da una calculadora, a ver, yo ya tengo todo tirado. Aguantame que busco la cartucha. La tengo. Ahí, Ah. no tengo que hacer. Es 10,01 sobre 18. Te da 0,55, ¿bien? Sí. Bueno, ahora te vas a la tabla y te fijas. ¿Cuánto te da? Y fíjate. está muy afuera del Está rango fuera, tipo de o sea, y tu claro, está máxima fuera de la tabla. temperatura es 55. Entonces vos sabés que el máximo de temperatura es 55. O sea, de la No tabla, hay, obviamente. no hay más valores para temperaturas, por ejemplo, de 55 a 60 y eso. Es que el tema es que es raro que haya una temperatura de 60. Claro, por eso. O sea, a menos que Ten en cuenta que es la temperatura ambiental, o sea, ni en Santa Fe hay Por eso 60 digo. grados. Ujú. O sea, o estás en pleno desierto o complicado. Claro, me da un coeficiente para que me da que la temperatura que va a soportar va a ser mayor a 55 grados, sería en ese caso. Vos decís que son 55 grados lo máximo que puedo aguantar. Claro. Puntos, porque si no te va a decir cualquier cosa. ¿Hasta ahí ya terminó? Ese es el punto D. Esperá, no ¿Y el entiendo. punto C? Esperá, Pará. Nico, escuchame. Yo le explico una cosa a Benja, ahora voy a explicar todo el ejercicio. Ok. No, yo lo entendí. Bueno, a ver. Vamos a tratar todo. A ver, vamos a una nueva mierda. A ver. Entonces, tenemos 17, 10, 27. Bueno, calculen las tres corrientes cosas admisibles. Y díganme las secciones. Para el de 10 era 2,5, para el de 17 era 6 y el de 27 no lo hice, ahí lo pongo. A ver. Calculame la sección Está en la foto que te mandé, Nico. La última es de 10. No, pero no está en el inciso C. ¿Cómo que no? Es lo que te mandé, el inciso C. La zona ahora estoy hablando solo, la concha de mi madre. ¿Por qué? La foto que te mandé Pero, no está el inciso C. No, no está. Pero si directamente dice C ahí. O estoy Entonces no sé si es el inciso C. ¿Seguro que me dijiste era el C? O sea, yo lo que te mandé es lo que mandó María Ángeles y ahí en el pizarrón dice inciso C. No tengo idea. Ah, no, perdón, yo le contesté la pregunta a... Perdón, ¿el C cuál era? El del voltaje. Ah, eso es fácil. Vos lo que querés saber es la caída de tensión que pasa por acá. ¿Bien? ¿Solamente por eso? Ahí es lo que pide el inciso. No Ok, me ok. acuerdo si pide otra cosa. Creo que están hablando de cosas distintas. ¿De qué inciso estás hablando, Nico? El C me dijo, o sea. El que dice verifica, creo que te mando una foto. Decímela. Verifica la tensión que llega a L2 sea adecuada, entre paréntesis 97% UNF, que creo que será... Factor de utilización de la tensión. de no ser así, redimensionar los conductores.
Bien. Una pregunta, Resistencia. ¿sirve de algo las longitudes de algo? ¿Por qué no? Me da Acá longitud. vamos a lo que... Bueno, en primera Perdón que instancia... interrumpa. decime. La sección 3 creo que también es 6 milímetros. No, son 10. Ja. ¿Eh? Pero Son sí. 10. A ver, primero, resistencia de un cable. Resistividad por longitud sobre sección. Entonces, la resistividad del cobre es 1 sobre 56. ¿Cómo sé esto? No lo sé, lo dijo el profesor, y ustedes háganlo como el profesor para que los apruebe. Está bien. Longitud del cable. Van al ejercicio y se fijan. No me recuerdo cuál. Para hacerlo fácil, acá si no me equivoco en total había 46, acá había 28, acá había 8, acá había los 28 acá. Yo solo tuve- Parate. ¿Cómo eran las medidas acá? Eran 20. Manda una foto, Nico, el problema. Ah, mandame una foto para marcar. Sí, yo creo que va a Ah, ser no, más pará, tengo fácil. una foto de cosas del cigarro. Ok, listo, más. Entonces son 26, o sea, 28, 36, 56. Entonces 56. Chao, chao. Esta es la resistencia del cable de la corriente total. ¿Ya? Ajá. Digo mío, que hecho mierda que estoy, la puta madre. Entonces, ustedes tienen la resistencia, ¿bien? Ahora, lo que hacen es, ustedes saben que por la I de Ohm, la corriente por la resistencia te da tensión. Sí. Bien, bueno. Antes de eso, o sea, yo les explico eso, pero bueno, hacen lo, ahora hacen lo mismo con la corriente de 17, que son las dos corrientes, digamos, o mejor dicho, son las dos caídas de tensión que pasan por L2, ¿bien? Porque la D1 no pasa, no te interesa, pues no estás calculando eso. Entonces hacer lo mismo, R2 es igual a O por L sobre S. Esa fórmula dijiste que la dio el profe. Sí, Sí, esta igual es de hace Esa es la mucho forma de antes, resistencia, ¿no? sí, de un cable. Por, si no me acuerdo mal, era 92, creo que esto. A ver si el profe era de en el ejercicio. Sí, 92, perfecto, me sirve. Sobre 6. Me daba igual, a ver cuánto le dio profe. Tenemos 27, perfecto. ¿Me dictás la fórmula, tipo, qué es cada cosa de la fórmula? Pero no entendí. Tipo, Resistividad. No, resistencia es igual a resistividad del material Longitud sobre sección. por longitud. Esto es la resistividad. Longitud es igual a metros. Y sección es igual a... ¿Y de dónde sacamos la resistividad? Te lo da el profe, creo. Es un dato. Ah, O ok. sea, eso lo investigas realmente. 1,056 la del cofre, es resistividad al material. Al cofre de oro. Nah. No suena mierda ese gol. ¿Qué hace? No, no estoy escuchando. No. ¿Qué? ¿Yo qué dije ahora? no estoy escuchando, pero no sé a quién le dijo no estoy escuchando. No, a mí, pero si yo no estaba hablando. 1,056 que es lo del cobre por 92, ¿eso? Bueno. Ahora, paso a explicar esto. Por ley de Kirchhoff también. ¿Qué longitudes usaste, Nico? No entendí las longitudes. Los que te da el problema, corazón. Claro, 28 pero sería. ¿cuáles Ay. sumaste? Mirá, vos tenés el problema. Bien. Voy para que pierda el cursor, ¿verdad? Vos tenés esto. Voy a hacerlo esto más fácil, ¿bien? Acá tenés 28 en total, ¿bien? Acá tenés 20, 20 y 6. Sí, Acá tenés 8, acá tenés 38, y acá tenés otros 28, ¿bien?
Bueno, vos sabés que desde acá, desde Creo este que punto, abajo, son 17 amperes. creo que abajo Hasta tenés acá. 32, igual. No, son 46 menos 8, 38. De acá hasta acá son 17 amperes, ¿bien? Y de acá hasta acá son 27 amperes. Entonces, agarras esto todo. Igual creo que son Esto. 38. O sea, parejo. 20 Bueno, más 20, 38. 40. Más 6, 46. Menos 8, 38. 32. No, No. 38. 28. Es lo mismo, sí para mostrar 28. ahora no. Claro, no pasa nada 38. cuáles sean los valores de la prueba. No pasa nada, tranqui. Solamente te va a dar un cable más grande que el otro, etcétera. Pero Son tranqui. cosas que pasan. 38, Sí. 38. Confirmamos. Bien. Ok. Qué buen nombre Bueno. le puse a Seba en el Discord. Sí, no me lo voy a quitar nunca más. ¿Te encanta? Con muchas A. Bueno. Vamos a borrar todo esto. Y lo único que tiene que hacer es sumar las longitudes. Y eso ya está. O sea, Pero tengo que ¿cuál sumar es? todo eso. ¿Cuáles longitudes? Y por donde pasan las corrientes, sumar las longitudes. O sea, la de la 2 sería 20 más 6 más 28. Más 38. Vamos a hacerlo. Este dan 22. 20 más 6 más 28 más... ¿Cómo me 28. gusta la pija? Ajá, 22. Y en el otro sería 18 más 20. Axel, ¿hacemos mañana lo de lengua? Perdón, cachito. El otro me da 81, Nico. ¿Eh? La longitud de la corriente 1 me da 81. La longitud de la corriente 1. Claro. ¿Cómo mierda te da? No sé, sumé los dos. 20 más 28 más 8. 56. ¿Y por qué no sumás lo de la derecha? Porque esa es de la... A ver, como acabo de explicar, para. Vos tenés de acá hasta acá. Para acá, todo esto son 17. Sí, Todo esto son 27. sí. Esto no existe realmente. O sea, esto solamente es para marcar el límite. Pero esto a vos no te importa, esto no existe. Y si tiene valor, o sea, distancia eso, Entonces, de acá se suman. hasta acá son 28. Sí. De acá hasta acá 20. son 20. Y de acá hasta acá son 8. O sea, lo que está en paralelo no cuenta, básicamente. No, esto no te importa, porque acá pasa la corriente de 10 amperes. Y a vos no te interesa esto porque esta corriente no pasa por L2. Claro, pero para calcular acá- L1. Digo yo. L1 no te interesa. En este ejercicio no te interesa, porque lo que te pide es la tensión en L2. L1 lo desprecias. Es como si fuera... ¿cómo es? Vamos a salir del caso. Superposición. Que agarrás la fuente y las haces cortes y las ves. Sí. Bueno, lo mismo. Acá, chao, no existe. Lo cortás. Agarrás dos cables, tácate. O sea, agarrás un alicate, lo cortás. Entonces, vos que tenés 27 amperes, lo tenés en todo este caño. Y Este caño tiene 20 metros de acá, 28 metros acá y 8 metros acá. En total, 56 metros. Después, donde pasan los 17 amperes, tenés un caño donde tenés 26 metros, 28 metros y 38 metros. Y la sección es la que vos calculaste antes. En la de 27 son 10 milímetros. Y en la de 17 son 6 milímetros. Espera. O sea, en la 2, en la corriente 2, que sería donde está la lamparita 2, es de 6. La sección. la sección Claro, es la de sección es de porque 6. es la de Y 17. después en la corriente total es de 10 la sección. 10. Ajá.
Ahora, No. la corriente, ¿Sí? ¿no? ¿Para qué me acaba de decir? Corriente Sí, total es de 10, la sección. ¿Qué corriente total? No sé, La de 27 amperes, la sección es 10 milímetros cuadrados. Ah, sí, perdón. Bueno, pero ¿por qué la corriente total que es 27 solamente tomás el lado izquierdo? ¿No sería justamente todo la corriente total? No. O sea, 28 O sea, más 20 más a ver, 26 esto más... realmente no es. A ver, yo le pongo corriente total porque es la suma de estas dos corrientes. Es la suma de esta, más esta. Pero realmente la podés llamar si querés y 1, 2, Ah, y 3, y 5. Bueno, pero es la corriente total. Da igual el nombre. Lo que vos pensás es que vos acá tenés la fuente, ¿bien? La fuente saca una corriente de para acá. Esto es paralelo a H, vos ya sabés cómo. Esta corriente se divide para acá y se divide para acá. Por eso es corriente total, porque cuando estas se unen en este punto, se suman y te da la misma corriente que la que sale. Ley de Kirchhoff. Las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. O sea, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la... Sí. Ok, ¿Se comprende? sí. Me confundo un poco, tipo, saber cuáles son los cables que tengo que sumar, básicamente. A ver, a vos lo que te pide... A ver, es como vos tenés un voltímetro. Entiendo la de L2. Ahora, escúchame, si fuese, no, por vos ejemplo, te- para no. L1, si fuese para te L1 explico. sería... Te voy a explicar así, mira. Vos tenés esto es L2, ¿bien? Vos lo que haces, agarrás, pones un voltímetro y calculás esto. ¿Cómo haces para calcular esto? Bueno, vos no tenés... Esto no es como en electrotecnia, que vos tenés una resistencia así inventada. Acá vos tenés la resistividad del cable, que es lo que calculamos nosotros. Entonces vos tenés que calcular la caída de tensión que hay, que sería la pérdida del cable. O sea, vos tenés una cierta pérdida chiquita, que tiene que ser menor o igual al 97%, en la que... perdón, sería menor o igual al 3% y mayor o igual que el 97%. Sería. Para, me perdí. Oh, no importa. Estamos... Con H, si pones los nodos H te vas a dar cuenta cuál corriente es cuál y cuál tenés que considerar y cuál no. Planta los dos nodos y te vas a dar cuenta. Nico, Eh, ¿vos acá le estás explicando cómo, o sea, cómo entra y sale lo de las corrientes o ya está explicando la última actividad de la del voltímetro? no, estoy explicando por qué cómo estamos calculando esto. Me O he sea, confundido. vos lo que tenés es esto, ¿bien? Vos tenés un voltímetro acá, alrededor de L2. Si vos que querés calcular la caída de tensión en el L1, lo que haces, tac, tac, tac. Y te pones a pensar, ¿bien? Bueno, a ver, ¿qué tensiones pasan por acá? ¿Qué caídas de tensión pasa por acá? La única caída de tensión que pasa por L1 es 1. O sea, es la tensión, la caída de tensión 1. O sea, a ver, también podrías sumarle la total, si tengo entendido. Bien, o sea, pero lo que vos estás buscando es la caída de tensión en este punto, acá, que no está siendo influenciada por este punto, o en sí por este cable. Ok, sí, yo, o sea, es como le dijo Ángel, si yo planteo no, ya lo entiendo mejor. Lo que Por eso. yo te quiero preguntar es, a ver, por ejemplo, para calcular la corriente 2, sé que tengo que sumar los 26 más los 28 más los 38. Ahora, para, Todo. por ejemplo, calcular L1 tendría que sumar 5 más 12 más 8. Sí. Sí. Un segundo. Más 8 y más la otra sección de abajo que el profe había dicho que era 6, creo que no está puesta en el problema. Ok. Pero sí, vos planteás nodos y ya te vas a diferenciar bien cuáles son cada corriente y qué secciones tenés que sumar. Qué Para la longitudes tenés que total sumar. sería 14 más 14 más 20. Más 8. rari, pero ok. Yo lo pienso así, tipo, por ejemplo, viste que, suponiendo que va para arriba, ¿no? Viste que una vez que toca el nodo, la corriente se divide. Bueno, una vez que se divide, ahí termina la corriente total, ¿me entendés? Sí, entiendo. Porque ya deja de ser corriente total, sino que pasa a ser Claro. corriente 1 por un lado y corriente 2 por el otro lado. Ok, entendí perfecto. Y claro, entonces después cuando las corrientes pasan por el nodo de abajo, Chicos, se van a unificar, es corriente entonces por esa paralela. sección tenés que tomar. A Sí, ver. yo entiendo. Yo, o sea, le No, estoy está- explicando una forma para que te entienda mejor, Esto es digamos. por comportamiento de la corriente, ¿bien? Es el fenómeno natural de la corriente. La corriente lo que va a hacer es, siempre que pueda, o sea,
siempre que vos le des dos caminos, la corriente se va a dividir en esos dos caminos. Ahora, lo que va a pasar es que, dependiendo la resistencia de cada camino, es la cantidad de corriente que va a pasar. O sea, si vos tenés un camino que tiene menor resistencia, mayor corriente va a pasar por ahí, y menor corriente va a pasar por el que tenga mayor resistencia. ¿Entendés? Pero por todos, o sea, la corriente, siempre que el circuito esté cerrado, va a pasar por todo lo que sea un conductor. Por eso cuando vos cuando vos tocas algo eléctrico, cerrás el circuito, porque estás cerrando el circuito con, bueno, pues referencia tu cuerpo. Sos un conductor. Por eso te digo. Pero por eso o sea, y ese es el fenómeno que sigue la puesta a tierra de seguridad. Lo que hace la puesta a tierra de seguridad es ser un conductor mejor que el ser humano en sí, provoca que una menor cantidad de corriente vaya por tu cuerpo y pase más por la puesta a tierra de seguridad. Eso es lo que es corrientes paralelas. Sí. Perfecto. Ok, una vez que tengo la resistencia, que... Uy, se me cogió la pantalla de atrás. Sí, tiene que volver la pantalla para que se arregle. Nico, No, creo que se... Decime, perdón. volver la pantalla. Ahí está. No, que se haya puesto todo borroso. 1/10 dice. Y 0.27. Bueno, ya explico fórmula de coso. Bueno, ahora esto es para hacérselo más fácil y más rápido, pero para que sepan, la sumatoria de tensiones es igual a la sumatoria de caídas de tensiones. Pero ¿Bien? en paralelo las tensiones son las mismas. En paralelo la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Sí. Y el voltaje total es igual al voltaje 1, que es igual al voltaje 2, que es igual al voltaje 3. Y es al revés en serie. O sea, ¿Eso era? perdón. De nuevo, ¿cómo? O sea, cuando es en paralelo, los voltajes son todos iguales. A ver, en sí el voltaje siempre es el mismo. Da Voy igual a que mirar el baño porque no aguanto más. Lo que yo te digo es la caída de tensión. Eso es lo que varía. En sí el voltaje siempre es el mismo. Porque, o sea, lo que se llama voltaje en sí es el fenómeno que produce la fuente. Que el voltaje siempre va a ser 220 volts. O bueno, en el caso de las casas, obviamente. O sea, ese valor no cambia si está en paralelo o en serie o lo que sea. Ese siempre va a ser ese valor. Ahora, nosotros lo que sabemos es que ocurren lo que se llaman las caídas de tensión. ¿Bien? Estas caídas de tensión son iguales, o sea, la sumatoria de estas caídas de tensión es igual a la sumatoria de las tensiones. 220. Obviamente esto no te va a dar el mismo número. Esto es por referencia, porque acá nos faltaría calcular varias cosas más, etcétera, pero para que se entienda. Sí. Usted lo que tiene que hacer bueno, usted en la de 27 tienen una resistencia 1/10. 7 por 1/10. Uy, Más. ¿Estás escribiendo como todo pateado? Veo todos puntitos, como lo estás sí, escribiendo. yo también me... Ahí vuelvo a poner la cosa para atrás. Ahí está. ¿Eso ves? Sí, ahí está. Bueno, entonces esto te va a dar, no recuerdo bien, pero sé que te da con... Bien. Ponele que esta te da... 17 dicen, ¿no? Ajá, pará, ¿y por qué hiciste todo eso? Para Corriente total es igual a la sumatoria. ¿Cuánto te da esto? ¿Cómo? No entendí que hiciste ahí, no entendí que hiciste ahí. O sea, solamente sumaste las corrientes. No, a ver, vámonos. Ustedes saben lo que es una caída de tensión, ¿no? Ujú. Lo es. O, digamos, tienen la idea básica. Entonces, lo que pasa, digamos... Bueno, voy a remontar más fácil. Vamos a todo material tiene una cierta resistencia, o sea, las cosas, ¿bien? Como el cobre.
El cobre lo que tiene es una resistividad que, dependiendo de su longitud y su sección, varía su resistencia. Y ahí viene la forma. ¿Bien? Bueno, esa resistencia, cuando pasa la corriente, digamos, produce una caída de tensión, o sea, produce una pérdida. Hacerlo fácil. Entonces, vos no tenés 220 literalmente en el circuito. Vos tenés una cierta caída de tensión en el cable que es muy pequeña realmente. No varía tanto, no te hace variar tanto, entonces no te influye tanto. Por eso es que Por nunca eso lo siempre vemos. generalmente se usa Se los redondea mismos a valores. 220. Claro. Sí, o sea, ya directamente se redondea. Ahora, lo que vos te pide es qué tensión pasa por el E2. Bueno, la tensión real que pasa por el E2 es esa caída de tensión, o sea, es la tensión, o sea, la tensión de la fuente, que es 220 volts, menos esa caída de tensión que tienen los cables, esa pérdida que tienen. Entonces, vos lo que haces es los 220 volts menos la caída de tensión digamos, del caño de la corriente total, más la caída de tensión del caño de la corriente de 17 amperes. Las sumadas, eso te va a dar la caída de tensión total que pasas por el E2 y eso te va a dar 7,29 te da. ¿cuánto? En total, 7,29. Porque el 17 por 0,27 creo que es 4, no sé cuánto y lo sumé y me da 7,29. Ya entendí. 220 menos 7,29 te va a dar 212,71. Ahora, hacen el factor de utilización de la tensión, que es lo mismo que la del ampere, realmente se escribe así. Tensión sobre... Perdón, sería ¿Dónde sacaste esa Ah. fórmula, Nico? Porque en los PDF no están, boludo. todo lo copió el profe por eso. Es la tensión que calculaste, o sea, la tensión real por esa manera, 21 sobre 220 por 100, y te va a dar y te va a dar 96,68. Eso es menor que 97. No, por eso es lo que quiero explicar. Esto está mal. Esto no te puede dar esto. ¿Por qué? A lo que está mal escrito en el apunte. O sea, lo que tiene que ser es el UNF tiene que ser menor o igual que 3%. Ujú. O sea, UNF tiene que ser mayor o igual que el 97%. Ah, Sí. ok. O sea, realmente es esto. Usted guíense por esta. Esta es la regla. Tiene que ser menor o igual que el 3%. Por eso, acá si les da 96, entonces te va a dar 4%, que es mayor que el 3%. Es mayor, claro. Y así. Entonces, bueno, Me he perdido. ustedes no le dan, o sea, entonces, como el factor de utilización de la tensión no les da, tienen que volver de nuevo acá y modificar la sección. ¿Por qué? Porque es lo mejor que puedes hacer. Porque la longitud no vas a poder, porque si es una instalación eléctrica que O sea, lo que tipo, podría hacer es, por ejemplo, la sección 2 la reemplazo por 10, que ya total Sí. sé que va a tener una sección admisible ¿Por qué? mayor, Pero, una corriente pará. admisible mayor, ¿no? ¿Por qué? Esto tiene un razonamiento, pensalo. Vos sabés que esto, o sea, fíjate, el voltaje de la caída de tensión total es 7,29 y esto Sí. solamente aporta 2,7. Entonces, acá vos tenés una mayor caída de tensión. Esto provoca una Sí. mayor caída de tensión. Entonces lo que tenés que hacer acá es aumentar esta sección. Pero si es al contrario, te conviene esta. Es dependiendo lo que te convenga realmente. O sea, eso ya es razonamiento, digamos. Le voy a sacar Luego- una captura al paint, si me disculpa. Bueno, para yo no entendí nada. Ni pingo. ¿Hasta qué punto entendiste? Nada, o sea, vos calculaste la resistencia 2 y la resistencia total. Y Ajá. ¿Y qué hiciste con eso? No te va.
Creo que me voy a jugar Apex. Son A ver. datos que se usan, Nacho, digamos. O sea, es como. A ver. mm, Bueno, a ver. Vámonos. Es que Nico, vos pensás que yo no tengo ninguna fórmula anotada y vos me estabas planteando fórmulas que yo no conozco y que no me estás ni siquiera diciendo de dónde salen. Las dio el profesor en clase. Bien. Feliz. ¿Quieres saber eso? Todo eso las dio. Y están en el entorno las fórmulas, si no. No, si la no me de- equivoco. Nico, esa Nico, no. Nico. La última Explícale, fórmula de todas las de tensión no están en el entorno. explícale la yo- del yo voltaje, me- que si está bajo el por 100 esa. Es lo mismo que el factor de utilización de la corriente. Talaxi. Amigo, es buenísimo. Igual yo seguramente Sí. si me da el internet después voy a subir el video porque grabé todas las clases de buen Nico, así que... A ver. Le voy a empezar a cobrar, hijo de puta, porque la verdad me están haciendo laburar como caballo. Ustedes tienen, hay, digamos, tres fórmulas. Hay cuatro fórmulas, creo que son indispensables. La primera, que es la corriente, es la fórmula de corriente admisible. Sí, que se hace Sí, con las igual. tablas. Después del Con las factor de tablas, utilización. es la sección, o mejor Así dicho, las fórmulas que no tengo nomás, así no perdemos tiempo con eso. La corriente admisible, que es la de las tablas, la que tiene los tres valores. Después el factor de utilización, que es corriente sobre corriente admisible por 100. Y tiene que ser, que tiene que dar menor a 70, básicamente, a 70. Y Pero, después la última, la otra que tengo es la de resistencia, que es resistividad por longitud sobre sección. Esas ahí no las conocía. Bueno, ¿terminó la clase? no, estoy esperando porque entiendo este primo. No, entonces, o sea, yo estoy esperando, pero me arreglar. Bueno, decime. Nada, esas dos fórmulas, las últimas dos. Tipo, si Bueno. me decís que son. Esta fórmula, esta, perdón, porque si no después se pone todo borroso. Esta es lo mismo que esta, pero para la tensión. Sí, pero ¿qué es E y qué es U? Porque E y U para mí son lo mismo. E es U menos la caída de tensión en el primer sí, la caída de tensión. Lo que calculaste Menos arriba, I por con la A. fórmula de arriba a la derecha. Eso es. O sea, a ver, esto realmente no tiene una notación exacta. Yo le puse E para diferenciarla de acá abajo. Pero o sea, la E es una tensión en sí, no es. Ajá, ahí. Y Bueno, la E la igual a otra. esto. Y esto es la sumatoria de tensiones. Esto es sumatoria, ¿verdad? Esto es literalmente sumatoria. Ahora, la de. ¿Por qué yo tengo que sacar la resistencia? Ley de Ohm, decir, ¿a qué es igual el voltaje? Voltaje es igual a I por R. Bueno, y por R, caída de tensión. Entonces, 220 es igual a 27 amperes por 1 sobre 10 más 17 amperes por creo que era ¿cuánto era este? A 0 amperes. Claro, ¿ves? ¿Por qué se suma? Es una sumatoria, ¿no?
O sea, Pero. los voltajes no se restan, no existe voltaje negativo. Mira, si tenés alguna teoría sobre voltaje negativo que No, o sea, lo que yo abordar, me acuerdo de siempre es que el voltaje en paralelo se reparte para todo y por igual. Tipo, voltaje 1 es igual a voltaje 2, igual a voltaje 3, igual a voltaje total. sí. Como te digo, el voltaje no varía. Bueno, por eso, pero acá los está sumando los voltajes. No, yo te estoy sumando las caídas de tensiones. Bueno, o sea, mucho no lo entendí, pero voy a aplicar la fórmula, ¿no? A ver, el voltaje en sí es la unidad del fenómeno eléctrico. No es el fenómeno eléctrico en sí. Es más por o sea, el volt en sí es la unidad, para hacértelo fácil. Yo lo que estoy sumando, o sea, son voltajes, pero propiamente dichos son caídas de tensión, que son producidas por la resistencia del cable y el paso de la corriente sobre esto. 100 ejercicio 3, Nico. Vamos, Nico. Nico, ¿Qué pasa? ¿puedes aplicar ahora el último ejercicio? Que ese es el que no... Bueno, esperá, emoción, esperá. ¿Cuál es el Metite acá, no saludate, nosotros estamos de dos. No, Pero no. si, Sí, yo te lo- pero si saludé, Ay, sí, boludo, claro. si saludé y... Estaban todos jugando Valorant. Bueno, Vos estabas ensordecido. ¿Me pones el pain, papi? Papi. Bueno, ok, entonces vos calculaste U. no, U ya lo tenés, que es 220 volts. Claro. U es el voltaje. Nico, Pero pará, volvé al pusiste Paint sumatoria a de todo. U es igual a sumatoria de E. Y después me pusiste 220 es igual, entonces 220 sería E. No, No. papi, a ver. U es 220. U es el O sea, voltaje. Esto va acá y esto sería esto. Y se supone que 220 tiene que dar igual a 220, ¿no? Pero, o sea, ¿se supone que tiene que ser una igualdad o qué onda? Es la No, distancia. por eso, tío. A ver, no te va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque faltan muchos otros datos que sumar para que te den que sean para que la caída de tensión te den 220 volts. Faltan otros datos. ¿Pero qué? Vos lo que haces con esto es pasas los dos o sea, pasas la sumatoria de caídas de tensión, las pasas restando a esos 220 y te va a dar la tensión que pasa por L2. Ok, entonces básicamente E es igual a lo que está a la derecha, básicamente. U menos I por R. Ahora, esta tensión tiene que cumplir con un requisito, que es el factor de utilización de la tensión, que tiene que ser menor o igual que el 3%, o, para que se entienda mejor, mayor o igual que el 97%. ¿Bien? No, pero dale, vos seguí por delante. A ver, el porcentaje te tiene que dar mayor o igual que 97, punto. Ahora, si te da menor que 97, tenés que volver a ¿cómo es esto? Volver a fijarte la sección del cable. ¿Por qué? Porque pensar así, si vos estás en una instalación eléctrica, No, Nico, me está hablando en el aire. O sea, yo no estoy muy cansado. bueno, a ver, vos tenés, a ver, ponele que esta te da 96. Bien. Y vos tenés una instalación eléctrica. ¿Qué te conviene modificar de la instalación ¿Cómo eléctrica? llegaste al 96? Eso. Es que A vos me estás partir de planteando esto, cosas en el aire. a partir de esto, papi, lo que te acabo de explicar. mi Bueno, amor. perfecto. E Es, qué se sé supone yo, que es- 212 sobre 220.
O sea, se supone que el 27 por 1 sobre 10 más 17 por 0,17, 27, me va a dar ¿cuánto? 7,71. 7,71, vamos a poner que me da. Y si yo hago eso menos, o sea, No, 220 hace menos 220 eso. menos eso. Ajá, mira. 212. Bueno, ahora es 212 sobre 220. Por cierto. ¿Y a Coti qué le pasó que hoy no estuvo? ¿A quién? A Coti, que dijo que mañana íbamos a jugar. No sé. Creo que salió a jugar ya. Ah, puede ser. Ok, entonces yo reemplazo ahí, me da 90 y ¿cuánto por ciento? Ah, Yo reemplazo ahí, me da cuánto. ponerle que 96%, si no me equivoco. Entonces está bien. Bueno, no, porque te da mayor, te da menor que el 97%. Tiene que dar mayor igual. Es lo que le estaba aplicando antes a los chicos. O te tiene que dar menor 97. o igual que el 3%, o mayor o igual que el 97%. A ver, este 3% es 100 menos 97. Por eso te tiene que dar mayor o igual que 97%, porque vos tenés que pensar que es 100 menos tanto. Vos es 100 menos 96, te va a dar 4%. O sea, no, man. La de 12 son go. Y la de 2 al cuadrado, ¡fua! No sabe lo que está, boludo. ¿Y la raíz de 12? Nana, esa es tan impresionante. Un montón. Nico, deja de hacer eso, que el paint se pone todo negro, raro. Ok, no me da, entonces ¿qué hago? Corrijo la sección. Sí. ¿Te digo el por qué o te chupo como? O sea, la entiendo, porque no puedes cambiar la longitud de los cables, obviamente. Bien. Y tampoco te conviene cambiar el material. Así que directamente agarrás y cambias sección. Sexo. Entonces cuando yo Sexo. cambio la sección, voy a tener otra resistencia. Y vas a tener otra caída de tensión. Entonces, por ejemplo, voy a hacer 27 por, en vez de 1 sobre 10, voy a hacer 27 por otro número. Ahora, Y- pará. ¿Cómo sé cuál ¿Cuál sección cambiar? cambia? ¿Qué sección? Bueno, vos pensás. Vos en total de esta suma te da 7,71 caída de tensión. Bueno, para hacerte la corta, esta caída de tensión aporta solamente 2,7, porque es literalmente 27 dividido 10, 2,7. Entonces, esto aporta mucho más caída de tensión. Te conviene bajar esa. Te conviene, no, aumentar la sección. Acuérdate que la resistencia de un cable es la resistividad por la longitud sobre la sección. Claro, aumentás la sección para que disminuya el voltaje. Para que disminuya la resistencia y disminuya el voltaje. Entonces, tener una menor caída de tensión. Y te conviene eso por esa razón. Es ese razonamiento. Ok. Antes de que aumente porque ya veo que el profe te dice algo, te dice ese razonamiento. Da como pa. Ok, lo entendí bien. Después, con la sección calculada, para el tramo donde se establece la corriente L1, ¿Me estás preguntando o lo estás haciendo? no estaba pensando, pero si me lo querés decir más rápido. ¿Qué cosa? El D, con la sección calculada para el tramo en donde se establece la corriente L1, ¿cuál podría ser la temperatura máxima que podría soportar el conductor sin que se dañe si ahora se encuentra junto a otros 7 conductores? O sea, básicamente que sea lo más cerca
¿Del 70%? Espérate, Seba, deja de manosear tu micrófono. Ah, perdón, porque perdón, se perdón. escucha. Sin querer. Thank you. Y te iba a decir, me estás diciendo vos, en el D vos lo que tenés que hacer es agarrás. El D es de el máximo que puede, perdón, Sí. la máxima temperatura que puede pasar Sí. el 7 conductores. Bueno, vos sabés, con 7 conductores, 0,7. Tu corriente admisible va a ser la misma, o sea, va a ser 18, porque tu sección no cambia. Ahora, ¿Por qué 18? ¿Dónde sale el 18? de la sección que vos tenés de antes. Ah, sí, 2,5. cierto. Bueno, No, ¿18 era? sí, 2,5 es de 18. Ah, sí, tenés razón. Y acá vos pones Z. Y vos sabés que tu corriente admisible tiene que ser más. O sea que ya teniendo esto, por ejemplo, ya está. Ya es mayor que tu corriente de trabajo. Obviamente. Puedo elaborar con esto, puedo elaborar con esto. Entonces, ¿qué haces? A partir de Máxima esto, que podría, dice máxima que podría soportar el conductor sin que se dañe. O sea, debería ser 10 exacto, ¿o no? No, porque al ser 10, o sea, acordate que tu corriente admisible tiene que ser sí o sí mayor que tu corriente de trabajo. Porque al ser 10, por decirlo de una manera, podría provocar un daño en la instalación. Entonces haces vos 10,01 sobre 0,7 por 18, te va a dar 0,79, 0,8 para tirar. Entonces te vas a la tabla y ves el factor de corrección y buscas. Vos tenés 0,79, ¿bien? Bien. Bueno, vos sabés que 0,7 es hasta 55 grados. 0,79 es mayor que 0,7. Entonces, Va a estar entre si vos 45 y 55 grados. es. Porque si vos llegás a ponerlo entre 50 y 55, es muy probable que se rompa. Pero a ponerlo entre 45 y 50 grados, no se va a romper. Claro. Porque, digamos, el rango, digamos, es 0,82 el factor de curso. Y listo, y así como resolves el D. Es esa estupidez. Y el último, el del qué valor medirá el voltímetro, eso. Eso es calcular, es lo que te expliqué recién, pero en un tramito. O sea, vos tenés el voltímetro así. Bueno, tenés que calcular la caída de tensión acá, que eran 28 metros. Bueno, voy a tener la resistencia. Esto sí, Nacho me dijo lo mismo cuando no sé, si les toma el mismo problema o cualquier cosa, pregúntenle si tienen que usar la resistencia del corregida o la resistencia ya que habían hecho antes, por si acaso. Porque ya le veo que le pinta cualquier locura. O sea, la resistencia de 28 o cuál si no. No, me refiero qué sección tienen que usar, o sea, o la sección de 6 o la sección de 10. Claro, la que vos cambiaste. O sea, la que cambiaste antes, ¿viste? Para que te dé el 3%. Sí. Bueno, a eso me refiero. Pregúntenle por si acaso, qué sé yo. Si no, cualquier cosa, calculen con una, no creo que les diga nada, porque estaría bien, digamos, el sentido es el cálculo. Y bueno, es eso. O sea, lo que tendrás que hacer es agarrás, bueno, vos sabés que acá vos tenés que calcular de nuevo la resistencia, aviso, porque vos tenés esta longitud nomás. O sea, tendrías rho por longitud, ¿sabes? Sección. Entonces, Sí, sí, en la hace que tú lo tenés, en la sección una- también tenés todo. Sacás la resistencia, sabés la corriente que pasa por ahí y haces laydown. Bien. Y si haces la idea, son 17 por esta resistencia. Y listo, ahí tenés la caída de tensión entre este punto y este punto. Y Ro es lo que calculaste antes, ¿no? Lo del rho es la resistividad del material. Sí, sí, por eso, por eso. Es es algo que te da un dato. Ah, bueno, perfecto. Estudiando. Por eso te digo, es una propiedad, digamos, química, por eso de los materiales. O física, muchas Sí. tenemos más igual. Bueno, como quieras. Bueno, entendí todo entonces. Creo que la prueba entiendo bastante bien la mayoría de cosas. Nico,
Te pedí por última cosa en que es lo que explicó el profe, no lo entendí, la última actividad de lo de tanques, eso que hizo con el sistema de... No, yo tampoco lo entendí, si te soy sincero. Oh, O sea, literalmente lo que dijo es, agarró el Puso tanque. dos pesas, una más larga Sí. y la otra más corta. Cuando, Por eso digo. cuando deja de funcionar una, empieza a funcionar la otra. Agarró esta y hizo unas boyas más. Y después agarró la otra Hizo lo mismo. y le puso dos boyas en vez de una. Pero una estaba más, claro, una estaba más larga Por eso. que la otra. pero es Para- rarísimo para eso, que amigo, cuando- Nunca hicimos así algo así. No, pero bueno, le pintó. Bueno, si me dice que use mi imaginación, le voy a decir, bueno, yo voy a poner un negro esclavo acá que me controle cada vez que deje de funcionar y que me active la otra. Es que Es es muy literal. buena esa. Voy a poner a Axel trabajando en los tanques. No tiene Bueno. sentido lo que nos tomamos, porque nunca nos tomamos. Axel, ¿Qué? Bianca te pido un saludo porque yo que soy el Rayo McQueen y bueno, quiero un saludo. Por favor, mandar un saludo que me está pidiendo. Decirle que le mando un saludo. Que grande. Está grabado, así que... Bueno, y antes de irme, quiero saber por qué mi barra de tarea se puso azul. ¿Alguien sabe por qué esto está azul? Me cambié de color. Me molesta que esté azul. Quiero mi color natural. Ay, mil gracias, Nico. Ese Windows 7 mío. Uf. Nico, te voy a dar el mismo planteamiento que dice H, porque es muy probable que no apruebe, pero si llego a sacar la nota que necesito, te invito a una hamburguesa de McDonald's. O a algún lugar que te guste. Ah, Placto, con eso no me llena. Más, Una no se tiene gracia. te invito a un Axel. Más. Uy, me interesó. Bueno, me voy a jugar al de Forest. Gracias, Nico, por la explicación. Axel está re bueno y H no. Adiós. Chao. ¿Cómo esta silla del orto? Empecé a jugar el juego de Among Us. Pensé que iba a ganar. Hola. Pero me mataron. Y hasta ahí me la sé nomás. Simón. Me acaba de explicar el Rayo McQueen cómo calcular secciones. Esto es una cosa de loco. Simón. Y le pedí un saludo para hoy, está grabado.